Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Todo Fibra Óptica. Soy José Manuel Enríquez, editor de la revista del mismo nombre, y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Él es una persona que apreciamos mucho aquí en Todo Fibra porque nos ha apoyado y asesorado desde hace mucho tiempo, desde el año pasado cuando apenas estábamos ideando el concepto de esta revista y plataforma. Y validamos con él el concepto, charlamos varias veces, hablamos de las tendencias del mercado y, en fin, ha sido un apoyo muy bueno para este proyecto. Así que, Leonel, bienvenido a Todo Fibra Óptica, bienvenido a esta plataforma y mucho gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias, José Manuel. Es un gusto para mí estar con ustedes. Excelente. Bueno, antes de empezar a hablar del tema, yo quería contarles un poquito del ingeniero Leonel. Él cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la industria de las telecomunicaciones. No solamente del lado comercial, donde ha trabajado para empresas de la talla como Taiko, Comscope o TI anteriormente, pero también lo que hace también muy interesante su experiencia es que él también trabajó en Claro, Guatemala, donde era responsable de la ingeniería, diseño, la construcción y el mantenimiento de todo lo que tiene que ver en redes de planta externa. Así que eso igualmente le da una experiencia muy fuerte para entender, él entiende los retos y la complejidad que puede verse desde el lado del operador. Así que, Leonel, bienvenido nuevamente y por qué no nos cuenta un poquito de su trayectoria, de cómo ha crecido en la industria y de actualmente su proyecto que se llama Optimal OSP. Es una empresa basada en Guatemala. Así que, por favor, cuéntanos un poquito de toda la trayectoria y su rol actual dentro de su nueva empresa. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablar un poquito de la trayectoria puede ser un tanto aburrido porque ya son 30 años, un poquito más de 30 años. eh, Siendo yo estudiante de los últimos años de la carrera de ingeniería, tuve la oportunidad de trabajar para la empresa de telecomunicaciones que en aquel momento en Guatemala era del gobierno, se llamaba Guatel. Yo empecé a trabajar ahí como estudiante de ingeniería y fui creciendo, digámoslo así, con el tema de la construcción de redes de planta externa. Esa parte de las telecomunicaciones que todos conocemos porque lo vemos en la calle, ¿verdad? La planta externa en aquel entonces pues estaba basada básicamente en cables de cobre, ¿verdad? Toda la distribución hacia las casas, la telefonía, como se le llamaba, era basada en cables de cobre. Y la fibra óptica pues ya se empezaba a usar, pero únicamente para largas distancias, ¿verdad? Estamos hablando de los años 90. Ese tema fue creciendo, la tecnología fue avanzando y tuve la oportunidad de ser el primer profesional de Guatemala en tener a cargo la instalación de la primera red hecha por mano de obra guatemalteca de larga distancia de fibra óptica entre algunos departamentos de Guatemala y la ciudad capital, ¿verdad? Eh, Estuve trabajando con ellos, viví la privatización de esta empresa del gobierno, que ahora se llama Claro. Y después de 11 años de trabajar con ellos, pues tuve la oportunidad, como menciona José Manuel, de ser parte de una empresa muy grande en aquel tiempo, de más de 200,000 empleados, que se llamaba Taiko, una multinacional que fabricaba elementos para planta externa. O sea, todo el desarrollo inicial y después en la parte de un fabricante fue para planta externa. Con ellos estuve 9 años y después de eso, mi tercer trabajo, digamos, importante, fue con un canal de distribución en Centroamérica, quizás el más importante de Centroamérica para elementos de telecomunicaciones de planta externa. Y con ellos estuve 10 años. Ya después de 30 años, pues creo que cualquiera de nosotros pues piensa en un retiro parcial, llamémosle así, porque deja uno de trabajar ya para una empresa
eh, y se dedica más a lo que nos ha gustado hacer y lo que la experiencia nos permite poder aportar a otras empresas y a otros amigos del medio eh, desde una oficina propia, ¿verdad? Y es el proyecto que menciona, OSP. OSP porque se relaciona mucho con las siglas que en inglés identifican a la planta externa, outside plant, pero así se llama la empresa, con la idea de ofrecer servicios, ofrecer productos y especialmente dar un soporte técnico que en estos países de Centroamérica pienso yo que hace mucha falta, ¿verdad? Eh, las tecnologías llegan generalmente por medio de los proveedores, pero pienso yo que hace falta entrar un poquito más en los detalles, entender mejor las tecnologías y eso es lo que tengo como propósito también, ser un poquito consultor de las empresas o los ingenieros o las personas y técnicos que dentro de los operadores de telecomunicaciones tienen alguna inquietud por el uso de nuevas tecnologías, etcétera. Entonces eso nos obliga a estar constantemente estudiando, estar actualizados en los temas, en este caso de fibra óptica, y, y esa es la intención de la empresa, José Manuel. Excelente, Leonel. Por cierto, no les dije su apellido, es Leonel Méndez. Una disculpa, ingeniero. Él es el ingeniero Leonel Méndez. Muy interesante lo que nos acaba de contar. No me puedo imaginar la presión que tuvo al ser la primera persona, el primer profesional en implementar una red de fibra óptica de larga distancia en Guatemala con gente de Guatemala. Eso ha de haber sido fascinante y a la vez muy estresante para cumplir con las expectativas de la empresa. Felicidades. Y en esa época, pues todo el mundo empezábamos a trabajar o ya se trabajaba muy bien la parte de cobre, ¿verdad? La fibra óptica se veía como un mito, algo muy exclusivo. Y en Centroamérica, específicamente en Guatemala, hubo 3 escuelas importantes para que, digamos que las personas en Centroamérica aprendiéramos sobre fibra óptica. La escuela alemana, que dejó mucho, hasta la fecha se usa todavía la nomenclatura que ellos trajeron a Centroamérica. La escuela japonesa, ¿verdad? Y la escuela italiana. Recordemos, Marconi y todos ellos, pues, tienen un desarrollo de telecomunicaciones importante. Entonces ahí recibimos algunas capacitaciones y nos aventamos a hacer la primera red subterránea, por cierto, desde la ciudad de Guatemala hasta la segunda ciudad más importante de Guatemala, que se llama Quesaltenango. Eh, todo en ducto, todo instalado prácticamente que a mano y haciendo los empalmes con aquellas máquinas de aquel tiempo que eran un tanto imprecisas, midiendo y dejando la red, que si no me equivoco, hasta el día de hoy está funcionando buena parte de esa red. Genial. Entonces, no lo hicimos tan mal. Excelente. Sí. Bueno, y les quiero comentar que el ingeniero Lionel nos hizo el favor de colaborarnos en la última edición, el especial de soluciones para redes de FTTH, con un artículo sobre un tema, es una tendencia relativamente reciente en el mercado, que son los splitters desbalanceados. Están los splitters balanceados y los desbalanceados para lo que son las redes PON o las redes pasivas, que son las que han permitido básicamente que llevar fibras al hogar sea viable económicamente hablando, ¿no? Porque evita tener tantos equipos entre el abonado y la central. Así que si nos hiciera favor de contarnos, digamos que hay mucha gente nueva en el mercado ahorita, operadores WISP que están empezando a migrar también a redes de fibra y emprendedores también que de repente ahorita hay gente que yo veo en redes sociales, en Facebook, en un grupo que tenemos, donde ahí van preguntando a gente que no son ingenieros, no saben del tema, pero se van informando por medio de preguntar y el Internet es una maravilla en ese aspecto sobre cómo implementar una red chiquita, a veces de unos cuantos cientos de clientes abonados, ¿no? Pero va tomando fuerza. Así que si nos hace el favor de darnos una explicación así muy general de qué son los splitters primero y por qué
y cuándo usar los simétricos versus los desbalanceados. Ok, muchas gracias. Bueno, las redes basadas en fibra óptica, que de manera general se llaman PON, y tienen la gran ventaja de que toda la infraestructura que está en la calle es 100% pasiva, ¿verdad? Eso implica que no necesitan baterías, no necesitan un mantenimiento tan intenso, porque todo está basado en la fibra óptica. El, el alma, el corazón, digamos, de una red totalmente pasiva son los splitters, que son los eh, llamados correctamente en español divisores de potencia óptica, ¿verdad? Eso a mí me gusta mucho explicarlo haciendo la analogía con una distribución de agua. Cuando nos imaginamos que un tubo con determinado diámetro es capaz de transportar un fluido, como es el agua, y en uno de los extremos colocamos una Y, por ejemplo, que tenga dos salidas de un diámetro similar, de un diámetro igual, pues es bien sencillo entender que el 100% del flujo se divide en dos y obtenemos el 50% en cada una de sus salidas. Pues lo mismo que sucede con el flujo de agua sucede con el flujo óptico, que es luz, ¿verdad? Los fabricantes importantes se desarrollaron la manera de dividir la luz, el flujo de luz. La manera más básica y sencilla, pues obviamente es tener una entrada y lograr dividirlo en dos partes iguales. Al ser iguales, pues eso es lo que se denomina un splitter básico simétrico, ¿verdad? 50% de salida en un extremo y 50 en el otro. Eh, el siguiente paso, pues obviamente era intentarlo en cada una de esas dos salidas, poner otra división de 1 a 2, y entonces ya teníamos la división de una entrada y 4 salidas, digámoslo así, con un 25% de potencia óptica en cada una de las salidas. Y ese es un divisor óptico o un splitter, ¿verdad? Eh, por supuesto, el desarrollo y la tecnología han ido permitiendo dividir en más y más y más partes. Y por eso los números es bien sencillo entender que es de 1 a 2, después de 1 a 4, si lo volvemos a dividir de 1 a 8, a 16, a 32, 64 y más. Esos son simétricos y fue la tecnología que primero se utilizó para las redes PON o GPON, o sea, una red pasiva para poder transportar gigabits. Sin embargo, más recientemente, como bien lo mencionaba José Manuel, eh, hay fabricantes que han desarrollado otra topología, otra arquitectura de la red que nos permite hacer distribución residencial de una manera un poquito más dirigida y utilizando menos recursos, menos cantidades de hilos de fibra óptica, por ejemplo, y que nos permiten utilizar también otras tecnologías de planta externa para hacer el empalme de manera inmediata en campo, prácticamente un plug and play. Eh, y eso lo han desarrollado en América Latina, especialmente en Brasil, creo yo que es donde hay mayor presencia de los splitters desbalanceados. Entonces el artículo surgió y mi aporte para la revista fue porque algunos operadores pues le habían manifestado a la revista, Todo Fibra Óptica, o a mi persona, la necesidad de contar con más información. A veces el Internet es un poquito complicado porque hay de todo, ¿verdad? Encontrarlo. Entonces, con una plataforma como la revista, pues es una forma más seria de poder informar sobre estas situaciones. Em, es sencillo explicar los splitters desbalanceados con unas gráficas, porque ahí la diferencia es que en lugar, volvamos al ejemplo del agua, ¿verdad? De tener una entrada y dos salidas con diámetros iguales, imaginémonos que tenemos una salida, una Y otra vez, pero con un diámetro grande y otro menor.
Por ejemplo, uno que equivalga al 20% y el otro al 80%. Entonces, el 100% de flujo de agua se va a dividir un 20% hacia un lado y un 80% para el otro lado. Lo mismo se ha logrado con la división de potencia óptica, ¿verdad? Tener una entrada del 100% de la potencia y dividirla en dos potencias diferentes. ¿Para qué? Para que la potencia menor, que no va a recorrer más distancia, que se va a quedar cerca de las residencias o casas a atender, pues tenga una pérdida que permita darle suficiente contenido a esas 8 casas. Y la potencia mayor la utilizamos para ir más lejos, para llegar a una siguiente caja de distribución o NAP, donde volvemos a hacer la división óptica y nos quedamos con una potencia pequeña para atender las casas cercanas a ese segundo punto y la potencia mayor para seguir a una tercera caja y así nos vamos. Obviamente todo esto ha sido estudiado, analizado, las personas que lo han eh, propuesto, pues se basan en la física, ¿verdad? En la fórmula logarítmica que nos permite conocer las pérdidas y nos permite conocer la potencia de salida cuando se dan este tipo de divisiones. Pero todo eso se calcula y con una hoja de cálculo muy sencilla se pueden hacer los diseños de estas redes. Obviamente, como es un tema relativamente nuevo en nuestros países y los operadores tienen muchas dudas, pues va a hacer falta este tipo de información, de formación hacia las personas de ingeniería, hacia las personas de ejecución y de mantenimiento, al tener ya en sus manos una red con splitters simétricos y con splitters desbalanceados. Porque aunque tienen características diferentes, ambas son eh, obviamente aprobadas por las normas y tienen un desempeño probado y de buen rendimiento para la distribución de todos los servicios de telecomunicaciones a nivel residencial y también a nivel de edificios, ¿verdad? Eso es ya probado. Eh, y bueno, de eso se trataba el artículo para explicarlo en pocas palabras. Excelente. Por cierto, amigos, aquí abajo del video vamos a poner ahí el vínculo para el artículo de Leonel, donde vienen las imágenes que acaba de mencionar, que son muy fáciles de entender. Creo que volviendo a la analogía del agua que nos comentó, básicamente, si tenemos en la Y un 20% es para irrigar una cantidad de terrenos y el 80% continúa hacia adelante para ir irrigando, sacando derivadas para proporcionarle agua a los diferentes cultivos de una zona rural, por ejemplo, ¿no? Creo que es más o menos por ahí va el concepto. Obviamente con más complejidades porque comparado al flujo de agua que es unidireccional, en estas redes recuerden que también tenemos un flujo de regreso y ahí también tuvimos una charla muy buena con Exfo hace unas semanas, donde también nos explican algunos métodos para poder también hacer las mediciones adecuadas respecto a estas redes, ¿no? Hay toda una complejidad ahí. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Leonel. Y cambiando un poquito de tema, pues con los 30 años que lleva en el mercado de Centroamérica y otras partes de Latinoamérica, ¿cómo ve ahorita el mercado? ¿Cuál es su expectativa de crecimiento y de evolución para los próximos 5 años? Sí, bueno, el mercado se veía muy bien, pero no podemos dejar de hablar de la situación mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Con la pandemia, lamentablemente, se redujeron muchísimo las inversiones, el crecimiento de las redes en prácticamente todo el mundo y en Centroamérica pues pegó bastante. Em, Sin embargo, las telecomunicaciones pues son un remedio, son
un antídoto ideal para cualquier país para superar estas situaciones como lo que nos está sucediendo en la pandemia, ¿verdad? Hemos observado que ahora prácticamente todo se hace en línea, ¿verdad? La teleeducación, el teletrabajo, y eso nos lleva a que en cada casa, en cada residencia, pues el padre de familia, la mamá, los hijos, todo el mundo tenga que estar conectados y requieren de mejor calidad y mayor volumen y mayor capacidad de comunicación. Entonces, aunque, digámoslo así, eh, logísticamente se han reducido mucho los procesos para un crecimiento de las redes, eh, técnicamente es un tema muy necesario, ¿verdad? O sea, no hay operador que en este momento no esté atento a todas las necesidades, porque hay muchísima demanda de tener más capacidad y mejor calidad de comunicación en los hogares, ¿verdad? Eh, no solo para entretenimiento, que es lo que más volumen ocupa, ¿verdad? Video, etcétera, sino para trabajar y estudiar, ¿verdad? Entonces, se ve muy bien. Creo que este año fue por lo mismo de la pandemia, que también ya se está superando un poquito, pero sí nos abre las puertas para que el 2022 exista un crecimiento exponencial. Yo creo que todos los operadores, grandes y pequeños, como los que mencionaba, eh, tienen ahorita ya el compromiso, los presupuestos están listos para arrancar con una fuerza muy importante en Centroamérica a partir de enero del 2022. Excelente. Ahí seguramente sabe que en Brasil hay un tema donde los ISPs, los proveedores de Internet, eh, hay un mercado enorme, ¿no? Son muchos pequeños, chiquitos regionales que han ayudado mucho a llevar la fibra a muchas regiones. Ahí en Centroamérica, ¿cómo es ese mercado de los pequeños operadores ISPs y sobre todo basados en fibra? ¿Cómo va ese mercado? Sí, bueno, los partimos, hay una brecha enorme, ¿verdad? Están los grandes, que ya todos conocemos, muy respetables, y que tienen la mayor parte de cobertura en los países centroamericanos, pero tenemos una herencia de muchos operadores de televisión por cable que nacieron en los años eh, 90, 2000, y que después de ofrecer solamente señal de televisión por cable, se pasaron a ofrecer datos y ahora son unos proveedores de Internet importantes, pequeños, pero muchos, especialmente no en las ciudades capitales, sino en el interior del país. Paradójicamente, estas empresas pequeñas han sido pioneros en el tema de GPON en estos países centroamericanos. Y hay empresas, digámoslo así, pequeñas, si consideramos el número de suscriptores que tienen, pero que ya se han cambiado de coaxial a fibra óptica en este año de problemas de pandemia y todo eso. Eh, Eso quiere decir que van bien, tienen esa visión y obviamente los suscriptores están contentos porque tienen una mejor señal. Eh, y los grandes, los operadores grandes, pues tienen unos procesos un poquito más complicados, pero también están creciendo muchísimo, especialmente en las áreas corporativas y residenciales de nivel socioeconómico alto. El 2022 preveo que ya va a empezar a generalizarse a los sectores socioeconómicos medios y a nivel residencial masivamente, ¿verdad? Pero sí, los pequeñitos han jugado una parte importante en el desarrollo de las telecomunicaciones basadas en fibra. Sí, Sí, por supuesto. Creo que todo suma, ¿no? Y sobre todo en zonas desatendidas, aquí hace un mes más o menos hablé con un operador, el CEO
de INTC, es un pequeño operador, ya no tan pequeño, basado en Querétaro. Y él, su historia es muy interesante porque él estudiaba en la prepa del TEC de Monterrey en Querétaro y vivía en un rancho, todavía vive en un rancho, en las afueras, donde no tenía conectividad. Entonces, él buscó la manera inicialmente de llevar de manera inalámbrica internet a su rancho y de ahí los vecinos le empezaron a pedir servicio y él dijo, bueno, te lo vendo y empezó con un cliente. Hoy en día tiene más de 10,000 abonados y una red de muchos kilómetros de fibra óptica, 3,000 creo, 3,000, 4,000 kilómetros de fibra óptica en el centro del país. Y él apoya a muchos pequeños operadores, microoperadores locales, WISP todavía, que algunos también ya empiezan a migrar a fibra óptica. Así que creo que sí hay, creo que la pandemia definitivamente, como se ha comentado ampliamente, vino a acelerar, por poner el dedo en la llaga de decir que tenemos que ir con fibra sí o sí hasta donde se puede, ¿no? Es correcto, sí, sí. Y sigue siendo tecnología del futuro, ¿verdad? Porque no deja de innovarse. Sí, correcto. Sí, constantemente es un mercado de muy competitivo y constantemente hay nuevos diseños, nuevos tipos de fibra. Así que es lo divertido del mercado también y el reto, ¿no? Porque hay que estarse actualizando constantemente para estar al día con las tecnologías. Es correcto, sí. Listo, Leonel. Bueno, y pasando ya a un tema más ligero, que usted y yo comentamos en un momento que tal vez podríamos incluir en la revista o en la página web un anecdotario, porque quienes trabajamos en este mundo siempre nos topamos con alguna anécdota, alguna cosa chusca que nos haya pasado en el campo o con un cliente. No sé si tenga por ahí alguna anécdota que nos quiera compartir de su trayectoria laboral por este mundo. Ah, perfecto, sí. Em, bueno, eso es un mundo muy apasionante, pero también muy pequeño. Al final nos conocemos todos, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia en esos 30 años de Centroamérica, puedo decir que conozco a la mayoría de ingenieros, técnicos y personal que está relacionado con la planta externa de todos los operadores. Eh, sí, y la planta externa pues trae anécdotas interesantes. Yo recuerdo al principio, porque yo empecé sin saber qué era la planta externa. Yo estudiaba ingeniería en la universidad y empecé a trabajar. Y el primer día de trabajo me asigna una persona, me dicen, bueno, te vas a tal unidad y ahí ya te tienen trabajo para hacer. Bueno, ok. Lo hice y como era mi primer día de trabajo, iba yo con saquito y todo bien formal y me dice, no, te regresas, te vas a tu casa y te pones jeans, botas, porque aquí el trabajo es así. Ok, lo hice. Y cuando regresé me tenían listo un frasco, un bote de pintura blanca, un pincel, una piocha, no sé si le llaman piocha también en México a la herramienta para picar la tierra, No, eh, barreta o, o barreta, o pico, correcto, sí. y nada más. Y me dicen, bueno, tu trabajo va a ser ir a la zona 4, se llaman aquí, la zona 4 de la ciudad capital de Guatemala. Te vas a bajar cámara por cámara, pozo por pozo, a pintar en los cables su código. Ese es el cable 01, ese es el cable 25, Wow. etcétera. Ese fue mi primer trabajo. Y me lo pidió una persona que con el tiempo fue mi amigo y me dijo, mira, yo te lo hice por molestar, para probar, ¿verdad? Porque Una este novatada. no era un mundo de ingenieros y tú siendo ingeniero dije, le voy a poner un trabajo bien duro. Entonces, y de veras fue duro, tuve que hacerlo como en 100 pozos, ponerle el numerito a cada cable y cada pozo tenía 10, 20 cables. Bueno, pues misión cumplida, regresé. Pasaron los años y con el tiempo yo fui ascendiendo y llegué a ser subdirector de la unidad de planta externa. Y en ese entonces llegó esta persona que me había puesto ese trabajo duro a
presentarse conmigo porque yo era su jefe ahora. Entonces dije, ahora sí, llegó el momento de la venganza. Le di un frasquito de pintura, le di un pincel y le pedí que por favor fuera a hacer el mismo trabajo que yo había hecho unos años antes. Eh, Excelente. pero sí pasa. Otra anécdota así muy breve es que empezando yo a trabajar en planta externa, eh, bueno, era mi primer trabajo prácticamente como ingeniero, y empezaban a llegar otras personas, ingenieros que ya tenían algún tiempo de graduados y que ya trabajaban en la empresa en esa época. Y cuando les pregunté, ¿y tú qué estás haciendo aquí? La respuesta era, es que me enviaron de castigo. Cometí un error, cometí una falta, y planta externa era el lugar a donde mandaban a los que se A portaban los mal, ¿verdad? castigados. A los castigados. Sí, porque obviamente el trabajo era el más pesado, ¿verdad? Estar en la calle, bajo el sol, polvo, etcétera. Mientras que las otras unidades pues tenían la ventaja que trabajaban bajo techo en una central y eran las personas más capacitadas. Pero como le digo, con el tiempo y al ir tomando algunos puestos importantes dentro de las empresas, pues uno de mis objetivos fue ir dignificando eso, pues porque la planta externa es tan valiosa dentro de las áreas de telecomunicaciones como lo son las áreas de transmisión, por ejemplo, de conmutación, etcétera, y eh, no se veía así, ¿verdad? Generalmente era la gente más ruda, la gente, la que se portaba mal, la que Ujú. le pedían que trabajara en la planta externa. Pero bueno, es un par de historias de aquella época. Ya más reciente han pasado otras cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en fibra óptica es muy común ver cómo la gente, si no tiene la formación, se desesperan, se enojan mucho cuando no funcionan las redes. Y puede ser por algo tan sencillo como llegar al sitio, limpiar el conector adecuadamente y volverlo a colocar, ¿verdad? Y dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Que no podíamos resolverlo y se resuelve con esto tan fácil. Pues sí, es Exacto. algo muy sencillo, pero es bien importante que lo sepamos hacer, ¿verdad? Y entonces, sí, de veras que yo en este tiempo me he recorrido kilómetros y kilómetros para resolver problemas de planta externa fibra y sé decirle que el 90% han sido por temas de limpieza, ¿verdad? Sí. Fue un tema recurrente en esta última edición que varios, creo que por lo menos 4 o 5 artículos mencionaban precisamente el tema de la limpieza y creo que es bueno mencionarlo constantemente porque igual con Pedro Leal le comentaba que tuve una charla con él apenas y él también repetía lo mismo, de que a veces por la falta de debida capacitación llegan los técnicos al hogar y al ver que no funciona, inmediatamente le echan la culpa al equipo y de repente el equipo está bien, es tan sencillo como si tienen su kit y están debidamente preparados, verificar que la punta del conector está limpia antes de hacer el enlace y eso nos evitaría muchísimos estragos en el campo. Sí, sí, y como decía también un artículo de la segunda edición que escribió Gigi, recordemos que la red siempre va a fallar por el eslabón más débil, ¿no? Claro, Podemos tener los mejores equipos, el mejor cable, la última generación de splitters o lo que ustedes quieran, pero si tenemos un punto de menor calidad o un punto donde está sucio o está doblado, etcétera, baja totalmente la calidad de la red a ese nivel. Entonces, eso es bien importante. Sí. excelente. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Le agradezco nuevamente muchísimo su tiempo y si lo invito a si quiere dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final de lo que charlamos, ¿cuál sería ese, esa idea, ese concepto? Bueno, yo los invito a todos a que evalúen y tomen muy en cuenta el tema de formación. Yo soy un fiel creyente de la educación, llamémosle en temas técnicos formación.
No podemos dejar de estar actualizándonos en el tema de fibra. No es una cosa que se aprende hoy como manejar bicicleta y dentro de 20 años se hace de la misma manera, porque hay muchos cambios y esos solamente se conocen a través de la formación, de la investigación con las personas o las empresas o las instituciones que están a la vanguardia de los temas de fibra óptica. Entonces, por ejemplo, la revista, eh, todo fibra, perdón por el ruido, No se preocupe. la revista es, como les decía, una buena plataforma para informarse, capacitarse y actualizarse. Entonces, formación, formación, formación. Nunca dejamos de aprender. Así decía un buen profesor mío, yo dejaré de aprender y de trabajar el día que me pongan mi traje de madera. Ya, ya me entienden ustedes cuál es. Su ataúd. ¿Verdad? Sí, 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 por supuesto. Genial. Pues bueno, antes de Pues que se me olvide, amigos, una vez más, allá abajo pueden encontrar el vínculo al artículo de Leonel. Está muy bueno y con muy buenas ilustraciones para entender más fácilmente los conceptos que aquí tratamos muy rápidamente. Y del mismo modo, los invito a suscribirse al canal, así entrevistas de este tipo que vamos a seguir teniendo con los líderes de la industria. Ahí las pueden ver. Así que los invito a suscribirse. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Leonel. Que tenga un buen fin de semana y hasta a pronto. ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.